empiezo a grabar. Acá lo que les planteaba hoy sobre la recapitulación de la clase de hoy, de lo que es lenguajes documentales y tesauros específicamente como lenguajes documentales, yo lo que hice fue una pequeña puntuación de los elementos que había en las guías que fuimos viendo en esta unidad, que vendría a ser lenguajes documentales, conceptos y características, el periodos históricos, las partes componentes, principios, objetivos, funciones, tipologías, lenguajes documentales, distintos lenguajes, definiciones, y después arrancamos con tesauros. La primera parte, que sería lo de lenguajes documentales, se asocia mucho a lo que vimos en la unidad número 1, que yo se acuerdan que yo les hice mucho hincapié en el tema de normalización y terminología. Díganme que sí, o me la cabeza. Bueno, a ver, por decirlo así, los lenguajes documentales son, valga la redundancia, son normalización terminológica. Después nosotros podemos tener características diferentes, por decirlo así, tipos de lenguaje documentales diferentes, como puede ser una clasificación o un listado de descriptores libres, o puede ser un tesauro mismo, pero esa es la característica que tiene una normalización terminológica. Bueno, de lo que ustedes leyeron, no sé si quieren comentarme algo, o quieren decirme algo, o alguna duda que han tenido sobre estos elementos. Samantha, ¿estás con el...? Sí, no, igual fue un comentario de mí para mí, que yo estoy compartiendo pantalla y que me iba a fijar en mi anotación, o sea, en lo que tengo, el archivo de la clase. Ah, bueno. Pero, o sea, yo estoy siguiendo en mi libro. Bueno, está muy bien. Agustín, Malena, no sé si Malena nos escucha, si está, se fue. Recién estaba, pero tiene el microfonito, viste, bloqueado, y no sé si será eso lo que la complica. Sí, no sé. No me ha escrito. No sé lo que le ha pasado. Bueno, Aluminé, Romina, Agustín, ¿alguna consulta? ¿Algo? No, seguro. ¿No? No, de esa parte no. No, bueno. Entonces, O sea que también el año pasado vimos bastante. claro, yo Sí. la parte de lenguajes documentales supuse que no iba a tener ninguna complicación, porque ya habían en análisis 1 habían tenido bastante recorrido, habían visto lo que es, los lenguajes, habían visto tipos de lenguajes, habían visto las LEM, habían visto clasificaciones, sobre todo lo que es el texto de Gil Urdikarain Blanca, que es Manual de Lenguajes Documentales. Considero que es un artículo bastante, o una parte de un libro, amén que es medio viejito, que es del 96, es bastante accesible como material de lectura, porque estructura lenguajes documentales, da una definición, relaciona con el análisis documental, habla, Sí. Estructura una pequeña historia de lo que es los lenguajes documentales, su relación con el análisis, la aparición en el siglo XX con Kutter y el encabezamiento de materias. Después habla el tema de los lenguajes especializados, cuando se da esta situación de la aparición de los lenguajes especializados y la explosión de la información y las bibliotecas especializadas o centros de documentación para estructurar la información que los usuarios necesitaban. Este concepto es bastante repetido en varios artículos, tanto en el de Gil Urdikarain, como también en el de Ana María Martínez Tamayo, que es el de Tesauros, que lo elegí para la bibliografía porque me pareció lindo
bueno y cortito. ¿Se entiende? Como que Es bastante dinámico. es bastante dinámico y da el ABC de lo que es un tesauro. Capaz que con la clase siguiente de tesauro, el otro artículo es bastante, muy entreverado, pierde bastante, o sea, no es que pierde, sino como que aumenta la información, pero con el de Tamayo uno como que se siente cómodo. No sé si lo vieron así. Sí, con el de No, no lo Tamayo leí, es como que no lo explica leí bien todavía. lo que es tesauro, y el último, que ya entran las partes, los componentes del tesauro, uno se hace lío. Sí, sí. Porque particularmente me pasó que si bien yo ya lo conozco el texto del año pasado, es como que no sabía de dónde agarrar para poder responder la clase. Sí. Niños, amén de todas las salutaciones y todo lo que hicimos, me parece que nos estamos quedando sin tiempo, así que lo que vamos a tener que hacer es volver. ¿Entienden? Cuando se Eva, ahí me escribió Malena, dice que que se le ha roto la compu, parece, porque no escucha nada y escucha como un robot y muy bajito. Le dije que la reinicie la compu, por ahí es algo de eso, y que pruebe antes de entrar a Zoom. Que O puede ser la conexión. O Ah, puede ser la también. conexión, pero también otra de las cosas que nos ha, por lo menos que estoy viendo, es la situación de tanto uso excesivo de computadoras que se han caído un montón. Lamentablemente, porque uno capaz que la tiene Puede ser. para el normal uso de la facultad, pero ahora la usa para todo. Sí. O sea, uno está interconectado a todo momento. Así que bueno, seguíamos con lo que es lenguajes documentales, después, bueno, la característica de del lenguaje, las características de los lenguajes documentales, que acá estructura el primer artículo que yo les di como bibliografía para leer, era el tema de la lingüística documental o análisis documental, que era como objeto del estudio de la lingüística documental. El objeto de la documental, bueno, después da una característica o explica lo que es la lingüística documental, que nosotros ya lo hicimos en la unidad 1, con los autores que, aunque yo sé que les sienta bastante pesado para ustedes, o fue bastante pesado porque es bastante bibliografía, ustedes sin ese basamento no podíamos saltar a lo que es lenguajes documentales. Porque al no tener ese basamento, si yo quiero hacer una interrelación, si yo les hablo de terminología y normalización de los lenguajes documentales, lamentablemente ustedes no me van a entender porque no tenían La base. Exacto. Como diría... Claro, establece un orden que te permite entender lo que sigue. Claro, exactamente. Exactamente, muy bien dicho, Samantha. Bueno, después sigue con el tema de... ¿se acuerdan que también ustedes vieron el tema de la lingüística y lo oímos hablar a Bandich? Que hay uno de los artículos que vimos que era del texto de que la interrelación del análisis documental con la lingüística y específicamente con el tema de la semántica y el análisis del lenguaje. Bueno, este artículo lo vuelve a repetir y lo resalta como elementos fundamentales para que el lenguaje, los lenguajes documentales, ¿cómo se llama? Estén bien estructurados o tengan su opción de ser, por decirlo así. Bueno, después lo que estructura es algo bastante importante este artículo, que son los principios de los lenguajes documentales, y el concepto más importante que yo encuentro es que no pueden ser redundantes. ¿Vieron? Y da el concepto de, si no estoy mal, entropía. O sea, lo que estamos hablando de lenguajes documentales, y más específicamente de lo que es, porque acá habla de lenguajes documentales, pero se está yendo, o por lo menos yo lo que lo entendí, lo va llevando de a poquito a lo que es los tesauros. Porque habla siempre del concepto de término o palabra. Entonces,
de a poquito se va corriendo de lenguajes documentales generales y se va yendo a lo que es el tesauro. El tesauro. Sí, yo coincido en eso. Y va... Como que el tema, perdón, Sí. como que el tema de los lenguajes documentales introducen en lo que es el tesauro, para después Claro. explicitarlo mejor. Por eso la intención de la bibliografía que yo elegí, y esto lo estuvimos hablando con María de los Ángeles, era como ella le iba a dar, iba a hablar de los otros, por decirlo así, lenguajes documentales, y específicamente lo que es el análisis documental 2, vamos a ver lo que es tesauro y indización. A mí me interesó este artículo porque menciona los otros lenguajes, los da como sabidos, al final les da una definición como para que ustedes tengan sabido qué es cada uno de los lenguajes documentales, pero lo va llevando a lo que es la situación de los tesauros. Y el tema de la redundancia, y específicamente a lo que es a la entropía, al concepto de entropía que corresponde a la... o sea, es como concepto opuesto a la redundancia, se corresponde con la mayor cantidad de información aportada por un solo signo o mensaje. Lo que quiere decir la entropía es que nosotros, con un vocablo, por decirlo así, o con una conjunción de vocablos, por decirlo así, tenemos que, englobar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Supónganse, si un artículo, que yo, cuando la unidad que viene es indización, creo que nos quedan 3 unidades más, indización, resumen y recuperación de información. La unidad que viene es indización. Entonces yo les doy un artículo y nosotros vamos a utilizar lo que es el tesauro como herramienta, ¿no? Nosotros le damos, le doy un artículo y lo que hay que hacer con indizar significa extraer la mayor cantidad de palabras que tengan contenido, que tengan peso del artículo, tamizarlos con el tesauro y ponerlo. Bueno, eso ya lo vamos a explicar más adelante, pero para lo que yo les quiero decir es que, bueno, si yo tengo un artículo que se llama referencia virtual en bibliotecas digitales, ponele de título, yo sé que los 2 vocablos más importantes van a ser referencia virtual y bibliotecas digitales. Entonces esos 2 vocablos, ¿no?, van a ser los que tienen más peso conceptual de mi indización, porque corresponde al concepto que se vierten en ese artículo. ¿Se va entendiendo? Por favor, muévanme las cabezas o ábranme los micrófonos y díganme que sí. Esas palabras te dan la pauta de lo que trata el artículo, eso querés decir. Exactamente, exactamente. Tengo una consulta. Sí. ¿Eso es algo así como lo que hacemos con las LEM? Cuando vos lees algo, digamos, es como cuando haces la ficha con las LEM, con lo de materia, digamos. Vos lees eso, sí, es algo y ahí similar, sacás como las palabras más importantes. Claro, es algo similar, pero vos las LEM las usás para libros. Claro. El tesauro Sí, y para libros generales, porque las LEM son, por decirlo así, ven el estudio, o sea, abarcan todo, la universalidad de libros que hay. El tema de los tesauros es que son para disciplinas específicas. Ponele, hay un tesauro de psicología, hay un tesauro de filosofía, hay un tesauro de... los tesauros son lenguajes documentales temáticos, o disciplinares, por decirlo así. Claro. O sea, pero la idea es como el englobamiento, por así decirlo. No te escucho, Agustín. La idea es como el englobamiento, por así decirlo. ¿Cómo englobamiento? Englobamiento. Sí, pero... O sea, como las LEM, cuando, viste, elegís una palabra para englobar el tema. No sé si me explico bien. Pero acá lo que van a ver es que los tesauros son más específicos. Claro. Tienen términos específicos. No tanto... Se va a cortar la reunión, Seba. Se va a cortar la reunión, menos de un minuto. Se va a cortar la reunión, así que... bueno, terminamos con esto.
¿te quedó entendido el concepto de tesauro y esto? Y bueno, y ahora volvemos y seguimos, ¿les parece? Sí. No sé cuánto queda. No, dice menos de 1 minuto, pero no dice cuánto. Bueno, entonces, bueno, otra de las cositas que les quería decir es que los lenguajes documentales utilizan al lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que nosotros utilizamos, pero lo que usa son términos específicos. Volvemos a la situación de términos específicos y que no hay el tema, la situación de lo que tiene el lenguaje natural, que son el tema de sinonimia y homonimia.